Hola, profe. Para nuestro proyecto asignado iniciamos trazando tres propuestas de vía entre los puntos asignados A, B, tomando una pendiente máxima de 8% entre cada tramo. Aplicando el método de Bruce a cada uno de los alineamientos trazados, se seleccionó la ruta 1, por ser la de menor longitud resistente y poseer un juego de pendientes, es decir, que los vehículos puedan descansar en ciertos tramos. Ya establecido nuestro alineamiento, se seleccionó el software de trabajo Civil 3D, en el cual se realizó el siguiente procedimiento para realizar el diseño geométrico de la vía. Primero se creó la superficie de trabajo. Luego al alineamiento se le diseñaron las curvas horizontales, tomando en cuenta que para una velocidad de proyecto de 50 km por hora el radio mínimo debe ser 70 metros. Teniendo el alineamiento con las curvas horizontales, se procede a generar el ancho de la vía. En nuestro caso, se tomó como ancho de canal 360. A dicho alineamiento se le genera el perfil longitudinal y ya teniendo nuestra línea de terreno, se trazó la rasante, ajustándose a la topografía presente y compensando las áreas de corte con las áreas de relleno. A este alineamiento de rasante se le generaron las curvas verticales bajo los criterios de las normas ASTO, en donde para una pendiente de 1.8 y de menos 3.74 se generó una curva vertical de 250 metros, y para el tramo de menos 3.74% y de 3.46% se generó una curva de 100 metros. Bien, ya teniendo nuestro alineamiento con las curvas horizontales y verticales, se hace el estudio de peralte y sobreancho, en el cual para una velocidad de proyecto de 50 km por hora, las curvas horizontales deben tener un peralte de 10% y un sobreancho de 1.10 metros. Luego de esto se procedió a realizar la obra lineal, en el cual se diseñaron 4 ensambles para 4 casos. Tenemos el caso de terraplén, el caso de corte, la zona con puente y el ensamble de corte y relleno. En el caso del ensamble para terraplén, se diseñó con un canal de cada lado de 360 metros, el hombrillo de 1.8, la berma de 1.5 y los taluds, para este caso serían de relleno, de 0.5 a 1 y con una capa vegetal de 25 centímetros. Para el ensamble de las áreas de solo corte, se generó con un canal de 360 de cada lado, un hombrillo de 1.8, las cunetas tipo D y la berma de 1.5 con los taluds de corte y relleno de 0.5 a 1 y la capa vegetal de 25 centímetros. Para el ensamble del puente se generó con un canal de 5.8, es decir, 3.60 del canal más 1.8 del hombrillo más 0.40 de la baranda. En el caso de ensamble de corte y terraplén, tenemos para el lado izquierdo el canal de 360, el hombrillo, la cuneta, la berma, los talud y la capa vegetal. Y para el lado derecho, el canal, el hombrillo,
la berma y los talud, con una capa vegetal de 25 centímetros. Luego se dividió el alineamiento en regiones para colocar los ensambles necesarios a cada región. Para la zona 1 de solo corte se le realizó el ensamble de corte, es decir, con la cuneta a ambos lados. En la región 2 se realizó el ensamble de corte y terraplén. Para la región donde se cruzan las quebradas, se generaron los ensambles de los puentes. Y en el caso de solo relleno, se generó el ensamble de terraplén. A partir de estos ensambles se obtienen las secciones transversales. En las secciones transversales se puede evidenciar los ensambles utilizados. Ejemplo, en esta zona de solo corte se realizó el ensamble con la cuneta a ambos lados. En esta parte de solo relleno se generó el ensamble de terraplén. Y para las zonas de puente se genera las secciones con ese tipo de ensamble. También se puede evidenciar el peralte en curvas. En este caso estaríamos en una curva donde se evidencia el peralte. A partir de estas secciones transversales se generan los volúmenes de corte, de relleno y de la capa vegetal. En nuestro caso tenemos un área de relleno o un volumen de relleno de 500.178 metros cúbicos y un volumen de corte de 560.197, es decir, que en nuestro caso el volumen de corte se compensa con el volumen de relleno. También se pueden generar los volúmenes de la capa fártica, de la carpeta fártica, base de pavimento y subbase de pavimento. Esto se debe hacer un estudio primero del suelo y ver el espesor de cada capa para obtener dichos volúmenes. Finalmente, se realizó la topografía modificada, donde se evidencian los cambios que sufren las líneas naturales del terreno con los ensambles realizados. También se generó el diagrama de masas, las cuales representan los volúmenes de transporte gratuito y transporte de pago en condición de desmonte y terraplén de una alineación. Cuando la línea del diagrama está o se sitúa por arriba de la línea de equilibrio, en este caso por el estilo del perfil no me dibujó la línea de equilibrio, pero en este caso cuando las líneas se sitúan por arriba,
indica una región donde se desmonta material. Y cuando la línea de diagrama de masas se sitúa por debajo de esa línea de equilibrio, indica una región donde se rellena material.